Andrea. Hola, Luis. Hola a todos, a todas, a todos que nos acompañan una semana más en Cosas que dijimos hoy, un podcast de abrazo grupal. Andrea, ¿cómo estás? Bien, sentí que empezamos muy en silencio. Yo también siento un silencio rarísimo. Raro, ajá. Pero pues los que hablamos siempre somos tú y yo. Nosotros somos el desmadre, dices. Pues sí, no hay nada que más que... Yo lo que sentí es que empezamos con un calor horrible. Está brutal. ¿Verdad? Espantoso. Si ven Y que el a la otro día- mitad estamos así de que... El otro día alguien en los comentarios dijo, no en los comentarios de YouTube, en los comentarios de un video de, ¿por qué ella dice brutal? Que te valga, que te valga. Es mi manera de enfatizar que algo ¿En está muy dónde? cañón. No me acuerdo en qué clip, pero, o sea, en Instagram fue así de, ¿por qué ella dice que está brutal? Yo- Y yo, ¿qué te importa? A mí me tiene muy cansado ese clip que encontraron los incels Creo que sí es ese. y ya nos soltaron. Y no dejan de llegar comentarios. Y yo, ya, por favor, pelense en otro lado. Sí, váyanse de que analguear a sus amigos. Ándale. Pues qué bueno que estés bien. Tú también. Sí, no me habías preguntado, pero estoy bien. Bueno. Pero qué bueno que estás bien. Sí, estoy Vengo quemado. yo bien concentrada. Estoy quemado. Fui a Tampico. Que nos presumas. No, jamás. Les voy a decir algo, no se nota nada. Ustedes no lo notan en cámara porque no hay manera de que lo estén notando porque yo Pero no lo veo. Aquí es morado. Está. O sea, no morado, pero casi. Yo O no sea, le creía. Muy rojo. Hasta que sí. Güey, es que estuvo rarísimo. Fui a la playa, fui a Tampico en vacaciones de Semana Santa y, güey, estuvo extraño porque el sol no estaba particularmente fuerte. O sea, Ujú. pues el sol estaba existiendo ahí, ¿no? Ujú. Pero siento que ese es el peor sol para la playa. ¿El que solo existe? El que no No sientes. sientes que Mm. está quemándote. Como Sí, que sí, lo que te total. está quemando es la resolana, ¿sabes? Que no dices, ay, me cae el sol, etcétera, sino como, pues está como nubladito. Ajá. Y luego ahí estás. No, una cosa. El primer día Esa es la trampa. me quemé muchísimo en la parte de atrás de las rodillas. Ujú. Muchísimo, güey. Los lugares en donde nadie se pone bloqueador. Ajá. Ah. No, güey, pues el primer día no me podía parar. O sea, yo decía, estiraba las piernas y Ay, sentía no, una qué cosa. horror. No, horrible. Pero ya estamos mejor y estaremos mejor cada día. Cada día. Sí, ya lo malo es que se murió el papá. Ay, malísimo, tristísimo, estoy devastada. Ustedes cuando... Güey, qué fuerte que cuando vean esto a lo mejor ya hay otro papa. Pues seguramente, ¿no? Ah, no, porque son 9 días de luto y después se escoge, ¿no? O se escoge durante los 9 días de luto, ¿no? ¿De luto? Y luego ya empieza No, el son 9 conclave. días de luto y luego empieza este pedo, ¿no? ¿Pero por qué a los 15? Y mientras no... O sea, qué fuerte que ahorita no hay papa. Es algo que me causa... O sea, Es como si no hubiera presidente. pero por Ajá. ejemplo, Pero si de los Dios no lo católicos. quiera, se muere. Es más, no voy a decir nombres, pero si se muere un presidente genérico que tengamos. No, manifiesta. No, porque iba a poner un ejemplo de México. Ah, no, pues Y pon yo otro ejemplo. a la doctora presidenta le deseo el bien, pero... El bien y el éxito. Y el éxito, y que se concentre y se enfoque. Pero, no, pero si muere la persona que esté en la presidencia de la República, el presidente, o sea, más bien, la persona que está en la Secretaría de Gobernación es presidente o presidenta. Ah, sí. Ajá, según yo. Mm. Entonces, en este caso, si se muriera Claudia Sheinbaum, Dios no lo quiera, Rosa Isela Rodríguez sería la presidenta. En el caso Pudiendo usar otros nombres. si se muriera Donald Pudiendo Trump, manifestar. si se muriera Donald Trump, J.D. Vance sería el presidente. ¡Qué terror! Entonces, no está mejor el escenario, pero se aquí cancela. que se murió el Papa Francisco, Que lo Jorge mató Mario J.D. Vance. Bergoglio, que tuvo que convivir con J.D. Vance minutos antes de su muerte. ¡Qué Yo, horror! la verdad es que no tengo pruebas, pero tampoco dudas ¡Qué horror! de que fue por su culpa. O de que dijo, ay, no saben que ya. Yo ya no puedo con Convivir esto. con este señor, ya. No, güey, yo tengo una conocida que era amiga mía en la universidad que ahorita está en el Vaticano. Ajá. Entonces, de que ayer en la tarde subió historias del Papa paseando por el Vaticano. ¿Sí? Y el pobre sí se ve con cara de ya, por favor. Sí, O estaba sea, muy mal, pero pero lo que yo estaba preguntando es, Ah, sí. ¿hay papa interino? No, hay otra figura que es la que como que se dedica a ver cuestiones urgentes, pero según yo, todas las cosas ¿Qué estas se es Ray suspenden. Fiennes? ¿En el conclave? O sea, el encargado. Bueno, no importa. ¿Ya viste conclave? No, Está en Prime. ya sé, pero tengo que pagar. Sí. Pero eso es una de las cosas. Pero no, la verdad estoy muy triste. Él es un líder al que admiro mucho y pues me parece Devastador, lamentable la verdad. y me asusta lo que venga. Sí, total. Porque sí, creo que era como...
Tiene muchas cosas criticables, porque hoy este chico que nos Era el gusta... Papa. Ajá, este chico que nos gusta su creación de contenido, que aspiramos a ser como él. Ah, El de las Matt uñas. Bernstein. Ajá, él subió un post haciendo como una comparativa de el católico Papa y el católico J.D. Vance. Ah, ajá. Y mucha gente lo criticaba diciendo, pero el Papa también hizo y deshizo. Sí, ok, sí. Sí, pues estaba... Pero- Ajá. Pero como dentro de una institución que es arcaica y que es violenta y que es misógina y homófoba y transfoba y demás, sí era como a beacon of hope. ¿Sabes? De Sí. que las cosas se podían hacer diferentes. Yo, sobre todo, como el ocaso de su pontificado, o sea, como los últimos 2 años quizás, sí me impactó mucho. Creo que fue una voz necesaria en temas como Palestina, pero Claro. también el haber sido un líder que tuvo al centro a los pobres, siempre, siempre al centro de su mensaje, a Muy los jesuita. pobres, a los desplazados, a los excluidos, a los marginados, a los migrantes. Ujú. Me parecía especialmente necesario en este momento. Mi amigo Héctor Guillén ponía, nos dejaste cuando más te necesitábamos, y sí lo creo genuinamente. O sea, creo que la voz del Papa Francisco era necesaria en este momento coyuntural, y pues a ver, que Dios nos agarre confesados. Ahora sí que sí. Pero bueno, después de esta nota tan triste, vamos a agradecer a todas las personas que en patreon.com/abrazo grupal deciden apoyarnos y permitirnos seguir haciendo lo que hacemos. Gracias, cada vez somos más. Ujú. Quienes se conectan todos los domingos después de este episodio a ver la queja de la semana, que cada vez está más venenosa, cada vez está más sin censura, y a lo mejor estamos hablando de ti y no lo sabes. Ha pasado. Ha pasado. Ha No, luego hay pasado. gente que sí lo sabe. Ajá. Porque saca su suscripción. Me encanta. Mira, si pagan su suscripción, tienen derecho a enterarse de que estamos hablando de ustedes. Ay, sí, la verdad. Pero no, gracias a que ustedes que están viendo sus nombres en pantalla son Patreons, es que podemos hacer esto y que lo podemos hacer cada vez mejor, y se los agradecemos desde el fondo de nuestro corazón. Sí, gracias. Son lo Adelante, más. cortinilla. Bien, Andrea, cuéntanos de qué vamos a platicar el día de hoy. Hoy vamos a platicar de las cosas que hemos aprendido en la terapia. Así es. Así como usted lo escucha. Porque aunque luego nos critican mucho por decir que vayan a terapia, Ujú. porque le echamos la culpa a la persona. ¿Nos viste esos comentarios? Padrísimos. No. Pero, al final de cuentas, sí, la terapia no soluciona problemas sistémicos, pero sí te ayuda a sobrellevarlos mejor. Claro. Y la neta es aparte, que... hay muchos enfoques a la terapia Claro. psicológica. O sea, no Ujú. todos ponen toda la responsabilidad en el individuo. Hay muchos enfoques distintos. Ajá. Pero antes de empezar sobre lo que aprendimos en terapia, Sí. yo quiero que me platiques cuál fue tu camino para empezar a ir a terapia. Ay, claro, a mí me encanta hablar de terapia. Yo entré. O sea, yo fui de la terapia de niño un ratito porque tenía un tic y como que pasó. ¿Ok? ¿No? Fue un proceso muy rápido, no sé qué tan efectivo, pero sucedió. Luego nos dimos cuenta que parte de mi tic más bien era una alergia y ya. Y no fui a terapia en muchos años. Y cuando tenía a lo mejor como 23 años, tenía un novio. Pues pues la relación de la que hablamos en el episodio de Aún así me quedé, que yo necesitaba saber si irme o no irme, y pues ya estaba complicándose la relación. Y entonces mi hermana es psicóloga y le Ujú. pedí que me recomendara a alguien, y me recomendó a una maestra suya. Y es la terapeuta con la que sigo después de todos estos años. Pues nada, ha sido un proceso largo. Hubo un momento en el que hice 3 sesiones a la semana Estaba cañón. en la pandemia. También era la pandemia, ¿qué más De había que todas hacer? maneras, ajá, exacto. Y ahorita voy una vez a la semana. Pues ese ha sido mi recorrido. En algunos momentos fui con psicólogas de la escuela o así. Unas bastante malonas, debo decir, porque también es eso. O sea, hablar de terapia no es hablar de buena terapia necesariamente, Ajá. ¿no? Y ya pues encontré como un muy buen match con mi terapeuta de ahorita. Y ya ahorita hablaremos como de qué he aprendido ahí. Pero tú, ¿cómo llegaste? O sea, ¿cuál ha sido tu camino, tu proceso? Fíjate que yo vengo de una familia donde se duda mucho de los terapeutas. Yo también. Yo creo que todos. Ajá. Ajá. Y así de que se cree en todo, ¿sabes? De que menos en la terapia, ¿no? Menos en Dios y en la terapia. Ya, claro. Y entonces cuando yo estaba creciendo, como que había momentos en los que
yo sabía que tenía cosas que trabajar, pero pues luego no, o sea, nadie te enseña cómo pedir ayuda, ¿sabes? No. Más cuando, De hecho, muchas veces te enseñan a no pedir ayuda. Ajá, porque cuando te acercas con la persona que se supone que te tendría que ayudar a solucionar esas cosas cuando estás chiquite y la manera que tienen de reaccionar es un no hagas, no digas, no esto, no pasa nada, así, pues aprendes a minimizar esas cosas. Y a mí me pasó que tuve un par de acercamientos con la terapia eh, que no me gustaron, Ujú. que me parecían como medio sosos, medio tontos, que yo, o sea, como yo nunca me acerqué con un terapeuta a decir, déjame te cuento mi vida para que me ayudes a solucionarla, porque me daba mucha desconfianza. Entonces, Ujú. siento que yo de adolescente y como de más joven, aventaba cositas para ver si las agarraban y de ahí como decir, ah, sí le tengo confianza, déjale cuento. Y siempre las agarraban raro, Mm. ¿sabes? Y no, nunca me animé a trabajar nada. Entonces, cuando yo entro a este trabajo soñado, maravilloso y demás, eso es un fenómeno bien chistoso cuando empiezas a trabajar con adolescentes y tú estás en tus primeros 20, ¿no? Yo entré a ese trabajo cuando tenía 23 años y entonces mis alumnos más grandes tenían 17, 18, o sea, yo no les llevaba Sí. tantos No, años. no. Y entonces pues te ven joven, a algunos les caía muy bien, a otros, a muchos otros no tanto, pero a los que les caía bien de pronto como que encontraban en mí una figura de aquí tengo confianza y voy a depositar cosas que no quiero depositar en otro lado porque no tengo dónde. Ajá. Y había un protocolo que seguir, pero la verdad es que sí, siempre he pecado mucho de soberbia, por si no se nota. Y en ese protocolo a mí me tocaba dirigir a muchos de los estudiantes que yo más quería a una psicóloga que yo sentía que no hacía bien las cosas, Mm. ¿sabes? Hacía bien las cosas o no, probablemente hacía lo que le tocaba, pero no lo hacía suficientemente bien como para yo quería que hiciera las cosas. Ajá. Entonces, o sea, yo me quejaba todo el tiempo, no terminaba de seguir el protocolo y entonces a mí me caían muchas y muchas y muchas cosas de mis estudiantes que yo agradezco muchísimo la confianza que me tuvieron, pero llegó un punto donde pues eso te rebasa. Porque una cosa es que te digan, ay, estoy triste porque me cortó mi novio y otra cosa es que lleguen y te cuenten cosas mucho más, pues mucho más complicadas, donde su bienestar, su salud, su vida está en peligro, ¿no? Claro. Y eso es lo que me empezó a pasar. Empezaron con, déjate cuento que me peleé con mi mamá, déjate cuento que no me llevo muy bien con mi hermano, y luego me empezaron a contar cosas mucho más intensas que yo ya no sabía cómo manejar. Y mi entonces jefa fue así de, no puedes. O sea, no puedes estar haciendo esto porque no, o sea, el que quieras arreglarle todos los problemas a tus estudiantes, que qué bueno que te tengan la confianza, pero tú no los puedes arreglar. Y como siempre los quieres arreglar, o sea, te estás sobrepasando. Y Claro. ese no es tu trabajo y entonces no estás haciendo bien lo demás. Entonces, o vas a terapia o vas a terapia. O sea, a mí me mandó a terapia mi jefa, ¿no? Me mandó con una terapeuta que le recomendó un amigo que tenemos en común, muy atinado, que dijo, ay, Andrea es así, 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 que vaya con esta Él terapeuta. hace mucho eso. Sí, Sí. sí lo he visto. Y creo que es uno de sus grandes talentos, ¿no? Como atinarle a qué tipo Eso de y terapia. la salsa. Eso y la salsa. Ay, besotes. ¿Cómo lo quiero? Pero eso fue lo que pasó. Y yo fui a terapia, así, yo iba con toda la intención de solo ir a terapia un par de meses para que mi jefa dijera, check, y yo Ajá. decir, todo cool. Y al final, la terapeuta, así, she saw right through me. O sea, Ujú. dijo, esta viene a Claro. hacerse mensísima. Y fue como de, pues no. Y entonces me empezó a confrontar y empezamos a, como, pues a trabajar cosas. Y a la fecha yo no voy a terapia cada semana, yo Ujú. voy como por temporadas. Ujú. De ahorita siento que lo necesito, voy y estoy 3 meses, 6 meses, un año y luego lo Ujú. cierro y Pausas, ajá. ajá, porque es too much. De hecho, Sí. cuando iba de manera como más como constante, iba cada 15 días, no cada semana. Terminaba yo demasiado devastada. Entonces, ese es mi camino. Sí. Es que hago mucho como espejo contigo porque yo también por eso tenía que ir dos o tres veces a la semana porque hubo un momento donde mi psicóloga me dijo, es que todas las sesiones es la vida de tus alumnos. O sea, a tal le pasó esto, tal quiere hacerse tal cosa, tal esto, pero ¿y tú qué? O sea, no podemos dedicarle tu único tiempo a gestionar qué te hace sentir tus alumnos porque tu vida va más allá, Ujú. ¿no? Entonces, por eso tuvimos que ampliar las sesiones, pero sí, totalmente. O sea, si yo llegué o sea, por esta relación
a terapia, yo creo que lo que tenía que ver con esa relación se resolvió en sesión y media. Ujú. Y y entonces se empezaron como a exponer o a explorar las diferentes capas, ¿no? Y creo que ahí es donde estuvo, o donde ha estado para mí el proceso. Ya. Y pues nada, ¿quieres que empecemos Sí, vamos a a empezar. hablar de qué ¿Quieres aprendimos? empezar? Sí, sí. Uno de mis grandes aprendizajes en terapia es, lo voy a decir primero de la manera más burda y suena horrible, pero luego les voy a decir por qué. Yo creo que de mis grandes aprendizajes ha sido que mis papás son personas. Ok. Y ya ahora, evidentemente yo siempre he sabido que mis papás son personas, pero Ajá. que mis papás tienen su propia historia antes de mí y después de mí y sin mí, ¿sabes? O sea, Ujú. que hay cosas, o sea, creo que hay un egoísmo muy particular de la infancia, que creo que es natural en la infancia, pero que muchas personas no trascendemos cuando dejamos de ser niños, donde crees que la vida de tu papá y tu mamá gira alrededor de ti, Ujú. ¿no? Como, y lees todo lo que tus papás hacen desde la óptica de, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Ujú. ¿No? O sea, por ejemplo, tú tienes un bebé que es muy natural, que todo lo que tú hagas lo lea desde mi mamá se enojó conmigo, mi mamá me quiere mucho, mi mamá quiere estar conmigo, mi mamá no quiere estar conmigo, etcétera. Porque es un bebé, ¿no? Ujú. Entonces es natural. Claro. Pero creo, y lo he visto en muchas personas, y yo estuve en algún momento en ese caso donde seguía leyendo lo que mis papás hacían desde se habrá enojado conmigo, habré hecho algo mal, estaré siendo mal hijo, o cómo hace esto si yo soy excelente hijo. Entonces, en algún momento, mi psicóloga me ayudó a llegar a esa conclusión de, a lo mejor no tiene nada que ver contigo, Ujú. ¿sabes? O sea, incluso cómo reaccionó a esta cosa, a lo mejor tiene que ver con su historia y con una parte de su historia que quizás tú no conoces porque no tendrías por qué conocer, Claro. ¿no? Porque tu papá, tu mamá también tienen derecho a su historia y a su privacidad y a su intimidad, ¿no? Y en ese sentido es muy fuerte cuando te das cuenta, porque al mismo tiempo te reconoces, pues parte de esa historia, ¿no? De Ujú. la historia de tus papás. O sea, como aprendes a verte, o a mí me ha pasado en terapia, que he aprendido a verme a mí como personaje en la vida de mis papás y no solo a ellos como personaje en mi vida, Ok. ¿sabes? Ajá. Y entonces el decir, bueno, es que cuando yo llegué les cambié cosas en sus planes. Y no es que yo diga, ay, pobre, por mi culpa, no. Claro. Ajá. Pero el reconocer todas las... que yo también soy un personaje secundario en las vidas de los otros, es algo que a mí la terapia me ha tenido que mostrar y recordar constantemente, ¿no? Que hay veces que no tienen nada que ver conmigo y que cuando lo quiero hacer sobre mí muchas veces tiene que ver con mis propias inseguridades, mis miedos, etcétera, y no con ellos, ¿no? Ok. Eso, Qué fuerte. sí. Justo lo estabas hablando y yo, ay, sí, son cosas que todavía pienso, Ujú. ¿sabes? O sea, hoy en la mañana platicaba con mi mamá, por mensaje, y decía, ay, me está contestando bien corta. Ah, no, me pasó hace un par de semanas que le hablé a mi mamá y mi mamá fue así de, ah, sí, bien, ¿y tú? No, pues nada, órale, bye. Así, y yo, está enojada conmigo. Ya después le hablé a mi hermana, así de, oye, ¿está enojada mi mamá? No, fue al dentista. Ah, pues obviamente no te iba a hablar bien porque fue al dentista, güey, pero a Claro. la fecha a mí sí me sigue pasando. Es que pasa, a mí también, Sí, pero sí ha sido como un pero gran sí es aprendizaje. fuerte, ajá. O sea, como Es que de un gran. repente dices, claro, güey, o sea, mis papás tuvieron, pues, otras relaciones antes, amistades que yo no conozco y que dejaron, un poco de lo que hablábamos hace unas semanas, ¿no? De toda esa gente que estuvo en sus vidas y Y que que dejó tú, cosas, ajá, pedacitos de ellos. Tú ni lo sabes y entonces luego no entiendes de dónde vienen claro. ciertas cosas, ¿no? Entonces eso. Y yo, a mí sí, Eh, a mí luego me causa un poco de conflicto cuando la gente habla de sus procesos en terapia, como es que ya me enseñaron a ponerle límites a los demás y a que los demás no sean malos conmigo y a que los demás no se pasen conmigo. Todo eso es parte del proceso de terapia. Sí, Pero me saca de onda cuando lo que cuentan de sus procesos de terapia nunca tiene que ver con cómo tú respetas los límites de los demás, exacto. cómo tú respetas a los otros, cómo eres parte de la vida de los otros. Porque Ujú. entonces sí me parece hiper individualista y como de mucho egoísmo. Sí, totalmente. ¿No? Entonces, cuando a mí lo que más me gusta de la terapia es cuando me confronta en cómo yo me relaciono con los otros y cómo Claro. entiendo a los otros. Entonces, eso a mí me ha cambiado mucho la óptica. Ay, qué fuerte. Me encanta.
Muy Cuéntame bien. tú qué has aprendido. Yo voy a empezar con la basiquísima, pero que para mí sí ha sido como importante aprenderla y reaplicarlo en mi vida muchas veces. Y es el que si yo no me estoy cuidando a mí, yo no puedo cuidar de otras personas. Ok. Porque yo siempre, desde que era chiquita, yo tengo que cuidar a las personas con las que estoy y a las personas que quiero, ¿no? Y lo tenía yo como muy interiorizado, sobre todo porque a mí siempre se me dijo que a mí me tocaba cuidar a mi hermana. Y yo era la más grande de mis primas, entonces me tocaba cuidar a mis primas. Y los dos somos hermanos mayores. Ajá. Y eventualmente cuando la relación de mis papás llegó a un punto muy, muy feo, me tocó cuidar a mis papás. Claro. Y entonces yo, que cuando en toda esta época de mi vida donde decía yo no quería ser mamá, ahora que lo veo en retrospectiva, digo, claro que no quería ser mamá porque yo era mamá de todo el mundo. Yo era mamá de mis papás, era mamá de mi hermana, era mamá de mis amistades, era mamá de todo, de mis estudiantes, era mamá de todo el mundo. De tu marido. ¿No? De mi marido en ese entonces. Entonces, para mí o sea, para mí era importante entenderme como esta persona que cuidaba a todo el mundo, ¿no? Claro. Pero eventualmente, y a final de cuentas por eso terminé en terapia, porque fue ok, pero entonces, ¿qué estás haciendo tú para cuidarte a ti, para poder cuidar a otras personas? Claro. ¿No? Y fue así de, no, pues nada, ¿no? Y por eso comes mal, y por eso estás súper desbalanceada, y por eso no duermes, y por eso bla, 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 ¿no? Para mí fue muy fuerte como tener que desprenderme de esa idea de que no es mi responsabilidad cuidar a la gente, ¿no? Y que primero me tengo que cuidar yo. Que si a los demás se agüitan y se ponen mal y las cosas no les salen porque yo no estuve, no es mi culpa, porque no eran mis hijas, no era mi responsabilidad cuidarles, sobre todo si yo no estaba ahí por estarme cuidando a mí misma. Y ahora que soy mamá, que tengo una criatura o sea, que sí es mi responsabilidad que no le pasen cosas, me pasó que muchas amistades dijeron, ¿cómo? O sea, ¿ya no me vas a cuidar a mí? Qué fuerte. Pero es que me tienes que cuidar a mí, ¿sabes? O sea, me tienes que priorizar a mí. Y yo perdí a mucha gente en ese proceso, ¿sabes? Al final me di cuenta de que perdí pues, a las amistades a las que yo maternaba. Por ejemplo, yo nunca tuve que jugar a ser tu mamá, No. ¿sabes? No. Porque tú eras una persona completamente independiente, que funcionaba completamente independiente y que no me necesitaba a mí para nada, ¿sabes? O sea, Sí. O sea, que mi amistad no significaba no estaba ahí para solucionarte la vida. No. ¿Sabes? Ajá. O sea, hacíamos cosas juntos y creábamos cosas juntos y trabajábamos juntos y eso estaba bien chido. Pero si yo no estaba, tu vida seguía funcionando perfectamente, ¿no? Sí. Y entonces yo tenía muchas amistades que no, o que me hacían sentir que no. Ya. Que yo les debía mi tiempo y demás. Y entonces como el aprender a poner ese límite y decir, sí me tengo que cuidar yo, porque si no, o sea, no me puedo, o sea, me voy a consumir yo, ¿sabes? Y eventualmente no voy a poder cuidar a nadie. Eso para mí fue uno de los primeros aprendizajes importantes en la terapia. Y que me ha como resonado mucho ahora que soy mamá, porque a final de cuentas, mi bebé sí es alguien a quien tengo que... Que están escuchando en este momento. de fondo. Dijo, estaban hablando de mí. Ajá, y sí le tengo que cuidar porque pues tiene un año, ¿no? No, claro, ajá. Y le tendré que cuidar, o sea, de muchas maneras toda su vida, pero en el cuidarle ha sido bueno, pues tú también tienes que tomarte tus vitaminas y tienes que moverte y tienes que cuidar tu cuerpo y tienes que comer bien y tienes que cuidar tu salud mental porque si no, pues de nada le sirve a bebé tener una mamá que no es funcional. O sea, escuchándote, algo que pienso es, creo que yo desde que estoy en terapia he perdido a mucha gente. No sé si he perdido es la palabra correcta. O sea, hay mucha gente que estaba en mi vida y ya no está. Porque eso sí te tocó a ti verlo. Yo no sabía cómo poner límites. O sea, y primero le aprendí a poner límites a mi pareja en ese entonces y después, quizás a mis familiares más cercanos y a mis amistades más cercanas. Pero había mucha gente que yo ahora sí me doy cuenta, pues que me veía la cara de pendejo. O sea, como que en esta cosa como de querer ser buena onda, pues la gente luego sí se aprovecha. Sí. ¿No? Y yo sí creo que soy el villano de un par de historias. No diré si bien contadas o mal contadas, no me importa, ¿no? Pero que yo sí dije, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, por qué estoy yo manteniendo tu ficción de algo que
no me toca a mí, Claro. ¿no? Entonces, esto de justo como de cuidar al otro, creo que tú y yo creemos mucho en cuidar al otro, lo hemos dicho muchísimas veces, ¿no? Ajá. Pero no a costa de descuidarte a ti. ¿Qué es eso? Y nada más para agregar una última cosa, yo en terapia creo que he tenido una redefinición muy grande del concepto de autocuidado. Ajá. No, como ya no me creo tan fácil el autocuidado, que es ponerte cremas y tener tus 5 minutos de leer, y que aparte dices, no ¿Qué alcanzaste lees ni... en 5 Ajá. minutos? O sea, nada. Sino, pues un autocuidado mucho más profundo, ¿no? Y Claro. para mí, mi acompañamiento psicológico es parte de ese autocuidado. Ujú. Ok, bellísimo. Vamos a leer un par de Ay, de aportes. no he leído absolutamente nada ahora. Está bien, perfecto. Esta persona dice que su mayor aprendizaje en terapia es que tiene la capacidad de resignificar su historia y aprender de ella para planificarse. Yo tengo algo muy parecido en mi lista, sí. Ah, ok. Y también dice, la libertad es una conquista en la que hay que trabajar constantemente. Ok. Y dice, soltar y fluir son dos grandes habilidades para disfrutar la vida. Soltar y fluir. Ajá. Sí, no sé si las tengo, pero de que son grandes habilidades las son. Son grandes habilidades, que a mí también me ha costado trabajo trabajar. Desarrollar. Eso. Desarrollar. Me cuesta mucho más trabajo fluir que soltar, fíjate. Ah, sí, creo que a mí también. Fluir sí es como de, pero fluimos para dónde y a qué hora. Yo nunca, no puedo pensar en un momento de mi vida en el que he fluido. El otro día y me quedé todo quemado por andar fluyendo. Fluí de más. Ok, esta otra persona, alguien nos hizo de que el decálogo de las cosas que aprendió en terapia. Alguien más dice, creo que la lección más valiosa y que me sirve todos los días es nada es personal. Me ha ayudado a trabajar mi ego y soltar creencias que solo me generan ansiedad. Eso me parece bien importante. Uf, a mí también. ¿Sabes? O sea, cuando dejas de sentir que la gente te está atacando todo el tiempo Sí. y es como, girl. Por eso de chill. repente cosas que veo me dijo mi terapeuta tal cosa, digo, amistad, cambia de terapeuta. Porque sí escucho unas Verdaderamente. cosas de, yo no creo que sea correcto que un terapeuta te haga sentir que tú siempre eres la última víctima de lo Por supuesto. que le estás contando, ¿no? Sí, Y sí creo que es una señal de una salud mental poco trabajada. totalmente. Esa persona que seguro te vinieron 10 nombres a la cabeza, a mí nombres, rostros, hasta CURP. No, no es cierto, CURP no. No es el CURP de nadie, ni el mío. De No, gente... pero sí podría yo llegar a su casa manejando. Ah, sí. De gente que todo lo que te narra viene de un pobrecito, pobrecita de mí. Sí, claro. Y eso sí creo que es algo que en terapia trabajas, ¿no? A mí Totalmente. me gusta mucho que mi terapeuta nunca... O sea, me ayuda, ahorita es algo de lo que tengo en la lista, como me ayuda a poner en proporción cuando viví algo que fue violento o lo que sea. Pero también hay veces donde le estoy contando algo como de lo más dramático de la vida y me dice, bueno, ¿y qué más? No, así como... Que, Ajá, y a mí me ajá. ayuda a pasar página, sí. Sí, totalmente. Muy bonito. Ok, esta otra persona dice, dejar la creencia de ser la mejor en todo. No pasa nada si soy el segundo lugar, ni el quinto, ni el 16avo, etcétera. Ok. No, esa no he llegado a ese capítulo de la terapia. Yo, no, fíjate que nunca lo he trabajado en terapia, pero la vida me ha enseñado. ¿Sabes? Sí. O Sí, o sea, sea, sí. Evidentemente tampoco es que esté yo un narcisista loco que les esté diciendo nunca no he sido el mejor. Muchísimas sí, no. veces, ¿no? Pero eso de ajá. que no queramos ser, No, pues sí es diferente. es diferente. Ajá. Dice que todo lo bueno pasa, pero lo malo también. Ok. Este es de las basiconas que siento que no recordamos lo suficiente. Todo pasa. Hasta la Eso. ciruela pasa. Hasta la ciruela pasa. ¿Quieres preguntar? Ya está pidiendo agua. No, nada. Ah. Perdón. Es que dije. Y luego escuché agua. Ah, Y yo, con razón. perdón. Ok. Échanos otra tuya. Claro que sí. Otra de las básicas, ¿no? Creo que vamos a decir mucho de lo básico en terapia. Esto no es sustituto a que tú lo aprendas en terapia porque nadie escarmienta en cabeza ajena. No, y porque tienes que caminar tu propio camino para llegar a esa conclusión. Importa mucho más el proceso que la conclusión. Sí. Totalmente de acuerdo. Pero... ¿Ya vieron Walter Mitty? No. ¿Nunca has visto esa película? Está cute. Me cae muy bien Ben Stiller. A mí también. Y la película está cute. La verdad, yo le daba cero oportunidades y me gustó. Pues, Dale. de las básicas, que idealizar a una persona es violentarle.
Ok. Ese es uno de mis grandes aprendizajes, porque cuando idealizas a alguien, ¿no? Es decir, que construyes, que de nuevo pasa mucho, sobre todo cuando eres niño, con tus papás, ¿no? Creo que parte del proceso de crecer, y creo que tiene que ver con mi punto anterior, es humanizar a tus papás. Pero Ujú. creo que estamos acostumbrados a idealizar a todo mundo, idealizar a nuestras amistades, idealizar a las celebridades que nos gustan, idealizar a nuestros familiares, a nuestras parejas. Y es esta construcción del otro como esta persona que no se equivoca, ¿no? Que es Ujú. perfecta para ti, que siempre va a hacer las cosas por tu bien, que nunca se va a equivocar, que nunca va a hacer algo que te haga daño, que nunca va a ver por ella, por él, por ella antes que por ti, etcétera. Y todo eso, ¿por qué es violento? Pues porque no le permite ser persona, ¿no? Totalmente, Un ajá. ideal no es humano, ¿no? Ujú. Un personaje ficticio, arquetípico, sin defectos, no es un ser humano. Parte Totalmente. esencial del ser humano es equivocarte, ser incongruente, cagarla, lastimar a otros. Esa es la verdad. Sí, Y totalmente. entonces, cuando tú tienes esta idea de mi novio es alguien que jamás se va a equivocar, que solo quiere lo mejor para mí, que nunca va a desear a otra persona, O que jamás me va a lastimar. que jamás me va a hacer Ajá. sentir dolor, etcétera, Ujú. le estás haciendo un daño tremendo porque la presión que siente esa persona por ser algo que no puede ser es horrible. Aparte de que estás acomodando todo para fallar. O sea, porque ¡Claro! cuando pones a las personas así, como este ejemplo de si dices, mi pareja nunca me va a lastimar, a lo mejor un día dice algo que justo te llega a tu herida, güey. O sea, cosas así que pasan. Todas las relaciones con cierto nivel de profundidad tienen momentos de dolor, Ujú. ¿no? Porque si no, pues son relaciones muy superficiales, Sí, ¿no? O totalmente. sea, digo, no que a lo mejor vaya a ser una... A lo mejor es un momento de estamos platicando y tú me dijiste algo que me hizo sentir mal. Es normal, ¿no? Y creo que Sí. es normal cuando inicias una relación y a lo mejor tienes este ideal 2 meses, ¿no? Pero si esta gente que estás platicando y tienen 20 años de matrimonio y te dice, es que mi esposa jamás se ha equivocado y nunca me ha lastimado y siempre hace lo mejor para No esta le creo relación, güey, nada. es que, o sea, sí, la pobre no ha podido vivir en 20 años. O sea, sí creo que es bien importante, creo que desprendernos de estos absolutos a la hora de describir a los otros, ¿no? Esta persona nunca se equivoca, esta persona nunca me hace sentir dolor. No, nadie nunca nada, ¿no? Entonces, a mí me costó, pero creo que persona por persona significativa en mi vida he tenido que ir diciendo que esta persona tiene derecho a equivocarse. Y Claro. cuando yo le idealizo, le estoy quitando el derecho a equivocarse, Equivocarse. que es su derecho como persona, ¿no? Y luego siento que estas idealizaciones de pronto suceden de una manera como súper bien intencionada. Sí, Estaba yo pensando en como estas luego tendencias de crianza de que tus hijos, hijes, nunca te vean peleándote con tu pareja, ajá. ¿no? Porque así ellas van a aprender cómo tiene que ser una relación. Güey, si vives con una persona con quien compartes casa, gastos, responsabilidades, siempre te vas a pelear. Se puede ser el amor de tu vida y la persona que más quieras en el mundo, pero siempre te vas a pelear. Este, y entonces, justo hay como otra tendencia que decía, no, claro que te vean pelearte, no le grites, no le pegues, no le Te ven insultes. resolver problemas de manera asertiva, Ajá, que te claro. vean pelearte y que después te vean reconciliarte y te vean pedir perdón y te vean llegar a Claro. como a puntos medios, ¿no? Sí. Porque eso de que no veas esta parte, pero tampoco veas esta otra, entonces nunca aprendes que las personas sí se enojan y sí se discuten y demás, pero también se pueden reconciliar y pueden llegar a puntos medios y pueden aprender a hacer esas cosas. Y así como uno idealiza a sus papás, también muchas veces los papás, las mamás te idealizan a ti, ¿no? Cañón. Y se lo comunica cuando en esas competencias entre mamás de no, mi hija ya sabe hacer maromas y tiene un IQ de no sé cuánto. No, espérate, mi hija ya fue a Harvard y les dijo a todos en una bola de pendejos, denme mi título. Ujú. No, pues mi hija no fue a Harvard, fue a Yale. ¿Sabes? Sí, Y entonces la presión de ser ese ideal que tu mamá, tu papá, tu abuelita, Santa Claus está Santa Claus. diciendo que debería ser, puta, Está qué cañón. angustia. Entonces, en general, sí, para mí ha sido un aprendizaje que la idealización es súper violenta. Sí, totalmente de acuerdo. Muy ¿Tú bien. qué has aprendido? Yo, una de las cosas que más me costó trabajo aprender en terapia fue que la gente no tiene por qué vivir y cumplir los estándares que yo pongo, Ok. ¿sabes? O sea, que la gente no tendría por qué hacer las cosas como yo creo que están bien hechas.
Y eso era mi pan de cada día en mi trabajo, ¿no? No en el que estoy actualmente, en mi trabajo anterior. Que yo veía a la gente y decía, es que cómo pueden ser tan estúpidos y no hacer esto y esto y esto y esto. Y mi terapeuta me decía, pues no son estúpidos. O sea, a lo mejor y sí, pero no por eso. No son estúpidos solo por no hacer las cosas como tú las harías. Y yo decía, es que no puede ser porque es más fácil, es más rápido, tiene mejores resultados. Pues sí, pero cada quien tiene su manera de hacer las cosas. Y yo recuerdo que a mí, mi terapeuta me dijo esto y me pegó mucho. Y fue es profundamente injusto que juzgues a las personas con los estándares que tú pones para tu propia vida. Y yo, como por... O sea, a mí me costó mucho trabajo entenderlo, ¿no? Sobre todo cuando ves que puedes hacer cosas que sí funcionan mejor, pero... Pero que funciona no... mejor para ti. Ajá. O no, objetivamente, son más rápidas y demás, pero la gente no tiene por qué hacerlo así. O sea, si ellos tienen otra manera de llegar, aunque me cuesta mucho trabajo actualmente, o sea, con la pareja con la que vivo ahorita, que de pronto hace cosas que digo, es que podría ser más rápido si hace tal y tal, y si mejor lo hace de esta manera. Y de pronto cuando ya termino de decirle, oye, ¿por qué no mejor agarras esto y por qué no lo hiciste así? ¿Por qué no mandas esto primero? Siempre digo, ay, Andrea, cállate. O sea, deja que haga las cosas como las quiere hacer. No tiene por qué ser más rápido, no tiene por qué ser como tú lo harías, pero todavía me cuesta trabajo. Sí, claro. ¿No? O sea, y así de que todo el tiempo me regaño a mí misma, debería regañarme yo menos, pero sí me pasa todavía. De que veo cosas y digo, pero si se podría hacer más fácil, ¿qué te importa? O sea, si nadie te está preguntando, deja que la gente haga las cosas como las quiere hacer. A menos que la persona esté de que manejando rumbo a un barranco, pues ahí sí mete mano, ¿no? No, pero... y hay cosas, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, con un asterisco, diría yo. Y es, sí, pero a veces la gente, por hacer las cosas a su manera, se lleva otras de camino. Ah, O sea, claro, si ahí tú, sí, totalmente. si dices, te va manejando hacia un barranco, lo detienes. Pero si va manejando hacia un barranco y yo voy arriba, pues con más gusto. Sí, O totalmente, sea, ¿sabes? ajá. Entonces, pero estoy de acuerdo contigo. Es algo que a mí también me ha costado muchísimo aprender. Sí, Que los demás no tienen que ver el mundo como tú, ni resolver las cosas como tú, y que eso está bien, sí. supongo. Supongo. A pesar de que objetivamente mi No lo manera crea. sea más fácil. Pero por lo menos ya no me enojo, ¿sabes? Ok, estas personas dicen, aprendieron a cerrar los círculos de violencia. Wow. Y a aprovechar que soy muy confrontativa para hacerlo de la manera asertiva y evitar que los sentimientos se conviertan en una bola de nieve. Eso me parece importante, ¿Sí? ¿sabes? De que Sí. feel your feelings, pero asertivamente. Sí, dosificados. Sí. Más si dices que eres muy confrontativa. También me pasó. Alguien dice abrazar mi sexualidad y ponerle nombre a lo que ahora sé que es ansiedad. Eso es importante. Aprender a nombrar tus emociones es bien importante. Sí, totalmente. Porque ese asunto de no saber qué siento, qué cosa tan espantosa es. Ay, me estoy yendo al revés. Ok, esta persona dice, a tenerme compasión. Suena tan lógico y jamás lo había considerado. Es importantísimo. Cañón. Es importantísimo. Cañón, Ese cañón, también ha sido uno de cañón. mis grandes aprendizajes, el no juzgar. O sea, yo creo que yo llegué al consultorio juzgando mucho a Luis del pasado. Claro. Y de repente dices, güey, estás juzgando a un niño de 13 años que tomó las decisiones que tomó porque tenía 3 elementos con los cuales resolverla. Y Por dices, supuesto. güey, o sea, sí, o sea, el ver hacia tu pasado y decir, no lo haría otra vez. Y qué bueno eso es crecer. Claro, totalmente, totalmente. Y abrazar esa parte de ti que se equivoca y que se va a seguir equivocando. O sea, porque sí, a lo mejor dices, bueno, ya Luis del pasado ya era lo que tenía, pero pues Luis del presente y Luis del futuro se va a seguir equivocando y la va a seguir regando y Claro. toca que también nos tengamos paciencia, ¿no? Sí, totalmente. Alguien dice, lo más importante que he aprendido para superar la depresión es que soy responsable de mi propia vida y gracias a eso pude dar el paso para independizarme y alejarme de lo que me hace daño. La frase soy responsable de mi propia vida me fascina. Porque, a ver, yo estoy totalmente en contra del querer es poder y todo eso. Totalmente. Pero sí hay que querer. O sea, no es suficiente, pero la voluntad es muy importante. Yo creo que sí, la voluntad es importante, pero también esto de soy responsable de mi propia vida me parece importante porque
En esta época de pseudociencias, Ajá. yo tengo personas muy cercanas a mi familia. Pues lo voy a decir, ni modo. La familia de mi papá son 4 hermanos. Y mi abuelo fue un hombre profundamente irresponsable, que yo estoy segura de que tenía algo no diagnosticado, pero pues eso no es pretexto para haber sido la persona tan ojete que fue. Y él dejó a mí, o sea, como dejó y regresó muchas veces con mi abuelita. Y a mi abuelita la dejaba pues con hijos, güey, y Ajá. ella tenía que pues sacarlos adelante. Entonces mi abuelita trabajaba todo el tiempo. Y entonces, y pues mi abuelo iba, venía, les pedía, regresaba, les pedía dinero, se iba, nunca les pagaba, los dejaba endeudados, los embargaban. O sea, una cosa así. Y hay ciertas narrativas en esa familia, como yo soy así porque mi mamá nunca estuvo y nunca me puso atención. Que dices, cuando eres un adolescente y estás enojado por eso, I get it. Pero si eres un señor cincuentón, que no ha entendido que su mamá no podía estar ahí porque tenía que estar trabajando para que tuviera que tragar, me Sí. parece horrible. Sí. ¿Sabes? O sea, me parece que es un... Y no lo digo nada más porque así sea mi familia, sino porque luego hay, de esa misma familia, uno se especializó en constelaciones familiares. Y este rollo de, es que eres así porque tu tatarabuelo hizo tal y tal y tal. Ok, no. No, güey. O sea, sí es importante de dónde vienes y cómo creciste, pero llega un punto de la vida en el que te tienes que hacer responsable de tu propia vida Total. y ni modo. O sea, no puedes tener 50 años y seguir creyendo, ay, pues es que yo así soy y me ha ido mal porque mi mamá nunca estuvo conmigo. Pues ya, papacito, ponte las pilas, mi rey. Por supuesto. Porque Creo. tu mamá no estuvo contigo por infinidad de razones. Ujú. Y sí, totalmente. O sea, a mí esta idea de que en la terapia descubres que todo es culpa de tu mamá, no, ni madres. O sea, en la terapia identificas que, claro, es A lo mejor qué lógico. carencias quedaron de la relación con tu mamá. Ajá. Fix them. Exacto, güey. Pero es culpa de, me parece, lógica infantil. Totalmente. O sea, no es culpa de. Influyó por angas o mangas. N como mil dicen. razones. Ajá. Ahora, Do something. ojalá ella quiera, pueda, tenga la posibilidad de trabajar sus cosas. Tú trabajas las tuyas. Claro. O sea, sí. Como a mí no me gusta esto de, es que ya descubrí que todo fue culpa de mis papás. Ah, qué cómodo. La verdad es muy cómodo. Exacto. ¿Cuándo te responsabilizas tú de lo que tú haces? Exacto. Sí. ¿Quieres que diga algo? Saludos a mi familia. Sí, vas. Otro gran aprendizaje para mí es que para la persona que se beneficia de tu falta de límites, siempre que pongas límites va a ser una agresión. Ay, totalmente, totalmente. O sea, ya lo hemos hablado, ¿no? Pero eres el amigo que siempre... no quiero llevar un ejemplo demasiado personal. Ni modo, de todas maneras ya sabemos que se ve, el podcast se ve. Sí. Circula, se comenta. Sí, Así sí, que pues si totalmente. aquí están, pues mira. Sí, eso sí. No, y me gusta que mis amigos vean mi contenido, pues. Pero, no sé, eres el amigo que siempre escucha a todo el mundo y a esa persona nadie lo escucha. Y de repente dices, o sea, yo voy a ser un integrante más de este grupo y pues, como veo, doy, ¿no? Pues no me quiere escuchar, ok, pero yo ya no escucho. Y en ese momento te vuelves el supervillano porque no escuchas, porque cómo te atreves, porque me dejaste solo, porque bla, bla, bla. Solo te pagué con la misma moneda. Tal No, cual. solo puse el límite de, ok, mi límite está en que yo no voy a dar lo que tú no me vas a corresponder. Por ¿No? supuesto. Pero luego acostumbramos a la gente con nuestra falta de límites a que así son las cosas, ¿no? Y a que tú eres el único que pones atención, tú eres el único que está ahí para resolver las necesidades, bla, bla, bla. Y cuando dices, pues ahorita ya no. Ah, ¿cómo te pasas? Eres bla, 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 bla. Y creo que tiene que ver con eso, con que una persona que siempre se ha visto beneficiada porque tú no tengas límites, y beneficiarse de la falta de límites de los otros es abusar de ellos. Totalmente. Las personas que son abusivas contigo, cuando tú dices, ya no voy a dejar que seas abusivo conmigo, lo va a ver como que tú eres la peor persona del mundo, ¿no? Y ese para mí ha sido un gran aprendizaje, porque yo sí me metía como en las ideas de los otros de mal amigo, mal pareja, lo que sea, porque no me diste esto que siempre porque me lo quitaste. ¿No? Pues te lo quité porque no había correspondencia. Y te lo porque quité no porque era funciona para injusto. mí, ajá. Ajá, entonces, sí, cuando alguien se beneficia de que tú no tengas límites y se los pones, te va a pintar como el peor supervillano de la vida. O sea, Totalmente. Lex Luthor se quedó estúpido. Wow. Y pelón. Y pelón.
Ok, yo tengo aquí apuntado que Qué bueno. nombrarme, dice, que nombrarme víctima de algo no me hace débil y no significa que estoy haciendo drama. Ok. Cuando yo empecé a ir a terapia, una de las cosas que más trabajé en terapia es la relación con mi papá. Ajá. Porque así como hay gente que puede decir, todo fue culpa de mi papá, mamá, yo estaba de todo fue culpa de mi papá, ¿no? Y en ese momento no nos hablábamos, o sea, yo no le hablaba a mi papá. Ajá. Y una de las cosas que me preguntaba mi psicóloga en ese momento era como de, a ver, si muchas de las cosas que hacía tu papá también las hace tu mamá, ¿por qué sí puedes tener una relación con tu mamá y con tu papá no? Y entonces como trabajando, como le ponía mil pretextos y me decía, es porque tú ves a tu mamá como otra víctima de la misma violencia de la que tú fuiste víctima. Y yo, no, no, aquí nadie fue víctima de nadie, ¿sabes? Y yo le tenía mucha renuencia a nombrar a mi mamá o nombrarme a mí como víctima de algo, Ajá. ¿sabes? Era como de, pues sí, pasaban estas cosas o me pasó tal cosa o me hicieron tal, pero pues yo no soy una víctima, nomás me pasó. Y mi psicóloga sí, era muy puntual como en, pues tienes que reconocer que esas cosas te pasan y entonces eres una víctima de violencia y eres una víctima de esto. Y yo le tenía como mucho recelo a la palabra porque yo recordaba a los hombres en mi familia decir, ay, 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 vas a hacerte la víctima, ¿no? Claro. Siempre eres la víctima. Y entonces, como el poder reconocer que sí fui víctima de algo y el reconocerme como víctima no significa que estoy haciendo drama, sino estoy reconociendo que algo me pasó o que algo le pasó a alguien más y que es importante nombrarlo, me costó muchísimo trabajo. Pero sí me parece que es importante y todavía no lo termino de dominar. O sea, por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo reconocer que yo era víctima de ciertas violencias en mi exmatrimonio y no lo identifiqué hasta que ya me había salido. Sí. ¿No? O sea, porque ahí era como de, ay, pues no es para tanto, ay, pues, o sea, si usted no ha visto el episodio de por qué, y aún así me quedé, vaya a verlo y platicamos. Pero a mí me pasaban esas cosas y yo decía, ay, pues nomás estaba enojado, ay, bueno, pero pues no es como que me haya hecho nada a mí, ay, bueno, pero, ¿sabes? Y entonces, poco a poco y como trabajando ciertos temas, no nada más como en mi terapia, sino en las cosas pues a las que nos dedicamos, pues sí, reconoces la importancia de nombrar lo que es. Sí. Y el decir eres una dramática por nombrarte víctima de algo pues es gaslighting, ¿no? Es otra violencia, como para querer minimizar las cosas pues, que te han pasado y de las que has sido víctima, ¿no? Sí. Antes de pasar a la que sigue, porque está en mi lista y me parece muy relacionado, ¿no? Algo que yo he aprendido justo es a no minimizar las violencias que recibo. Ujú. Me pasó mucho que tú y yo hace, no sé, 5 años, no, 3 años, empezamos a recibir mensajes horribles. O sea, se han ido calmando, van y vienen, ahorita otra vez y así. Pero hubo un momento donde había amenazas, donde había muchas cosas, ¿no? Burlas a los dos, etcétera. Y yo en mis sesiones de terapia repetía todo el tiempo como, pero X, o sea, ya no me molesta, ya me acostumbré, sé que no va a pasar, como que lo que me preocupa es que preocupe a mi mamá, que preocupe a mis hermanas. Y hace no tanto me dijo, a ver, está bien que no dejes que te atraviese, pero no es normal. O sea, que una cosa es que pues pongas cierta resistencia, o sea, como cierta coraza, ¿no? Bueno, tampoco te vas a tomar a pecho la cosa que te dice una persona con foto de caricatura, etcétera, pero te lo está diciendo. Claro. Y Y que eso no te te hace sentir duela cosas. y que no lo veas ya como raro, también es un problema. O sea, también es un problema acostumbrarse a la violencia. También es un problema que ya no te duela porque no quiere decir que no te está afectando, Claro. sino que te está desensibilizando y esa es otra cosa que hay que tratar, ¿no? Entonces, sí ha habido como, para mí, mucha insistencia en, sí, está bien que tengas los recursos para que no te atraviese y no te deprima y no te haga tener un ataque de ansiedad el que te digan, te vamos a tal y tal. Pero si no le das importancia, también hay un problema ahí, ¿no? Claro. Si estás normalizando algo tan violento. Entonces, creo que lo mismo que decías, ¿no? Como del poderte nombrar víctima, el poder decir, pues
Sí, o sea, es que a veces uno se siente como tan ridículo porque dices, Ajá. güey, hay violencia del narcotráfico, Es que hay es gente a eso, la que golpean sus ajá. parejas, y el decir, nosotros dos, por hacer lo que hacemos, somos víctimas de violencia digital, es como, ay, güey, pero, o sea, qué exagerado, no sé qué. No, güey, pues sí lo vivimos. Y Sí, sí es sí, algo que nos pasa y nombrarlo es lo mínimo que podemos hacer, ¿no? totalmente Y de si un acuerdo. día nos da un ataque de ansiedad porque algo que leímos, pues va a ser válido, güey, porque no es lo normal, ¿no? Entonces, Ninguna violencia es normal. como eso, el no minimizar las violencias, no invisibilizarlas, no normalizarlas, no hacerlas menos, ha sido un gran aprendizaje para mí. Ok, qué fuerte. ¿Te parece si pasamos a otra tuya? Para no. Porque los aportes que tenemos aquí son como muchas variaciones de lo que ya hemos Ok, dicho. sí, y mandaron luego unas muy largas, ¿no? Sí. Sí, si quieres, ¿cuánto llevamos grabado? ¿Vale? Por Ok, eso, ¿te quedan cuántas? me quedan Ahí dos. está, y a mí también. Vamos a echarnos. Eh, una es que todo, justo lo que he aprendido en terapia, los recursos emocionales que he obtenido, el trabajo que he hecho, no se pierde y no se borra. Ok. Como que en algún momento yo decía, o sea, a mí me pasaba que como tenía esta presencia tan constante de mi terapeuta, pues tenemos vacaciones, ¿no? Como todo mundo, y a lo mejor hay un mes en el que no tenemos terapia, etcétera. Y me daban, en algún momento me daban ataques de ansiedad muy fuertes o episodios de ansiedad altos por sentir que si me pasaba algo durante ese periodo, no iba a tener las herramientas para resolverlo porque no estaba en terapia, ¿no? Ajá. Y entonces, ¿quién me va a ayudar? ¿No? Y uno de los grandes aprendizajes que tú es como, pues es que no vienes aquí a resolver tus problemas, vienes aquí a obtener las herramientas para que cuando se presenten los problemas los Los puedas puedas resolver. resolver, claro. Entonces, el creer, el pensar que no es que yo desarrollé la capacidad de poner límites, pero si mañana no tengo para pagar la terapia o mi terapeuta decide que ya no me quiere ver o lo que sea, no es que yo ya no voy a tener esa habilidad, la habilidad ya la desarrollé, Claro. ¿no? Y eso me parece bien importante y como que me ha dado mucha confianza en la vida, ¿no? De decir, bueno, me sirve muchísimo estar en un proceso de acompañamiento psicológico, pero si no puedo, no puedo, ¿no? Ujú, Si no claro. tengo sesión, si no nada, yo ya aprendí, ¿no? Y yo ya me trabajé, ¿no? Y eso no se pierde fácilmente. Se Claro. olvida a veces, porque otro de los aprendizajes que no tengo aquí, pero que pensaba ahorita es que justo que los procesos no son lineales, Ujú. ¿no? Que hay momentos donde dices, ah, cabrón, se supone que tú ya no hacías esto, ¿no? Bueno, pues ahora sí que uno recae, ¿no? Sí, O sea, uno tiene totalmente. prácticas que a lo mejor no eran, no son las más sanas, etcétera, y pues nada, dices, ay, me equivoqué, corrijo, listo. Ujú. Pero sí, los procesos pues no son lineales, pero las habilidades que vas desarrollando en terapia se quedan contigo. Sí. Muy bien. No, es que me pareció muy fuerte. Como muy interesante, nunca lo había pensado. Ya. Ok, yo tengo aquí que reconocer los límites de lo que yo puedo hacer por otros es importante y no me hace mala persona ni significa que no me importan, Ujú. ¿no? Esto es tal cual a lo que me mandaron a terapia y eso es, eh, la verdad, sí, de muchas maneras era como lo que yo necesitaba que alguien me dijera, ¿sabes? Como el saber que algo estaba fuera de mis manos y que yo no podía hacer nada, estaba bien, ¿no? A mí me costó mucho trabajo de, como entender que mis estudiantes no eran mis hijos y Ujú. que tenían sus papás, su mamá. Y no porque yo creyera que fuera su mamá, sino porque había otros adultos que tenían, que sí tenían la responsabilidad de estas personas, ¿no? Y que yo solo era una maestra, ni no podía hacer nada más. Y si una alumna no quería, había sufrido algo de violencia y no quería hacer denuncia, estaba en todo su derecho de no hacerlo. Y si una alumna no quería compartir ciertas cosas con la gente, estaba en todo su derecho de compartir con quien quisiera. Y como el saber que no me tocaba, o sea, que hay cosas que no me tocaban a mí, que había cosas que yo podía hacer y cosas que no, y que no, como, no clavarme y que no me quitara el sueño las cosas que no puedo hacer, no me hacía una mala persona.
Me costó mucho trabajo entenderlo y como estar bien con eso. Porque mi terapeuta se dedicaba como a acompañar. Una de las cosas que hacía es que acompañaba casos como de violencia de género. Ujú. Y ella me decía, es que a ver, tú puedes ponerle todas las herramientas enfrente. Las herramientas que esta persona puede tomar es esta, esta y esta. Es todo. Sí, O sea, no hay nada más que tú puedas hacer. Entonces, o sea, ¿por qué serías una mala persona si le estás poniendo las herramientas ahí? sí, Y sí. yo, es que así de does not compute. No lo entendía. Pero, pero eso me pareció una de las cosas más importantes y que a mí me salvaron de muchas formas para no caer en la locura. Tuve un caso muy particular donde estaba involucrada una persona que en ese momento era muy cercana a mí y que yo sentía que iba a enloquecer si ese caso no se cerraba como se tenía que cerrar o como yo creía que se tenía que cerrar, ¿sabes? Y no enloquecí y todo salió bien. Este, pero eso fue a lo mejor de las cosas más dolorosas que me tocó ver en terapia, pues. Porque además yo en ese momento sentía que yo podía solucionarlo todo. Y como reconocer que no solamente no puedo, sino no me toca, pues no estuvo fácil, la verdad. No estuvo fácil, amistades. Pero aquí estamos dándolo todo. Eso. Yo lo último que el último aprendizaje que compartiría es que que tu vida no necesariamente ha sido como te la has contado ni como te la han contado y que se vale volver a contarte tu vida, ¿no? Y volver, o sea, como revisar ciertos pasajes que tienes que a lo mejor fueron muy dolorosos de niño, por ejemplo, y que dices, hoy puedo entender todas las personas que participaron en este escenario, ¿no? Hoy puedo entender que la persona que me dijo esto, que me dolió mucho, estaba viviendo sus propios procesos. Hoy puedo entender que esta persona no me podía escuchar porque no se podía escuchar ni a sí mismo, ¿no? Ujú. Incluso el, no sé, yo, por ejemplo, creí que yo había crecido en un entorno sin diversidad alguna, ¿no? Y entonces era esta historia del niño que no tenía referentes y que estaba solo, ¿no? Y después la vida me ha enseñado que la diversidad ahí estaba, que había cosas que no podía ver, que había historias que no estaban listas para ser contadas. Y ha sido muy, muy bonito para mí darme cuenta que esas personas ahí estábamos acompañándonos a pesar de no poder decir te acompaño, ¿no? Claro. Porque cada quien estaba viviendo sus procesos, ¿no? Entonces, como el cuestionar estos mitos fundacionales de tu vida, ¿no? Y no, es que yo fui muy miserable porque me pasó esto. Y el volver a recordar cuando te pasó y decir, pues a lo mejor todos fuimos víctima de todos en ese momento, ¿no? A lo mejor la situación era demasiado compleja. Y no negar los dolores del pasado, las violencias del pasado, pero el poder decir, ahora entiendo por qué pasaron y eso me da paz, ¿no? Ok. Ahora entiendo por qué me sentí así, por qué los demás actuaban así. Y eso me permite reenmarcar mi vida y renombrar las cosas. Y lo cual nada más me lleva a una cosa chiquita que es, otra cosa que he aprendido es la importancia de las palabras y de cómo nombramos las cosas, ¿no? O sea, siempre lo he creído, pero quizás en mi vida, o sea, hay momentos donde mi psicóloga me dice como de, ¿por qué dices esa palabra, no? ¿Por qué dices que eras bien intenso, no? ¿Qué significa intenso para ti? ¿Por qué te nombras así? ¿No? ¿Por qué dices que no puedes llorar, no? No puedes, o a lo mejor pues no te salen tantos, pero, o sea, como el poder decir, "A- aguas cómo te hablas. O sea, aguas las cosas que te dices a ti mismo, las cosas que dices de los demás, porque construyes realidades, ¿no? Entonces, si aprendes a decir las cosas distinto y si aprendes a renombrar las cosas con mayor precisión, ¿no? A lo mejor no querías decir intenso, a lo mejor querías decir otra cosa. O sí eres intenso, pero qué, o sea, pero deja de verlo como ese adjetivo negativo, Peyorativo, ¿no? ajá. Ajá, entonces sí, también he aprendido eso, que el lengua, o sea, que las palabras que usamos para nombrar lo que nos pasa, para Son describirnos a importantes. nosotros, para describir a quienes nos rodean, son importantes. Muy bien. Sí, son muy importantes. Yo el último que tengo escrito es, yo no soy lo que otras personas dicen que soy.
¿sabes? Me estaba, Eh, ¿Estás bien? me estaba asfixiando. Está muy buena tu participación, pero... Eso. Venga de ahí. Yo no soy lo que otras personas dicen que soy, Ok. ¿no? O sea, yo soy lo que hago, lo que aprendo, lo que deshago, lo que decido no hacer también. Pero yo muchísimo tiempo, como toda mi personalidad y como mi figura estaba construida a partir de lo que otras personas decían que yo era, ¿sabes? Justo eres muy intensa, eres muy bla, 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 bla. Y a mí me pasaba mucho este asunto de que a mí siempre me han dicho que me parezco mucho a mi papá. Ujú, Cabe destacar. En ese momento yo estaba muy peleada con mi papá. ujú. ¿Sí? O sea, en ese momento todos los elementos que no me gustaban y como todos los defectos de mi papá yo los veía gigantescos. Ahorita ya no, porque ya fui muchos años de terapia y lo trabajé mucho. Pero en ese momento así era, ¿no? Y entonces que a mí me dijeran que yo me parecía mucho a mi papá, a mí me pesaba mucho, ¿no? Y era de, es que yo no quiero... Y entonces enlistaba todas las cosas que mi papá hacía o hace que no me gustan. Y en algún momento, platicándolo con mi terapeuta, me dijo, a ver, ¿tú haces esas cosas? O sea, ¿tú hablas así y tratas así a la gente y dices estas cosas? No. Pues entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué te da tanto miedo ser como, o sea, ser esa parte de tu papá que no te gusta si no lo haces? Y yo, pues no sé, porque me han dicho que yo soy mucho como mi papá y siempre me lo decían, no, o sea, no como un cumplido, Ujú. ¿sabes? También gente pendeja, ¿no? Pero eso me pasaba mucho, en muchos niveles, ¿no? Y cuando dije, incluso durante la etapa de la vida que ustedes podrían consultar si son parte del Patreon y se regresan al contenido de hace como 2 años, como hubo un momento de mi vida donde muchas cosas cambiaron y mucha gente se enojó conmigo y yo era la villana de muchas historias, which is fine, cada quien, pero también o sea, costó mucho de mí y fue cuando dije, a lo mejor sí aprendí esto, como el no comprarme la idea de quizás o sea, si todas estas personas están enojadas conmigo, quizás yo soy el problema, ¿sabes? Porque sí tuve ese momento de si todo el mundo está diciendo que yo soy una culera, pues entonces a lo mejor sí soy una culera, Ujú. ¿no? Y fue sentarme y revisar y ver, ok, a lo mejor aquí sí fui una culera, pero el que yo haya sido una culera no significa que soy una Ajá, culera, exacto. ¿no? El que a lo mejor haya hecho algo que es moralmente cuestionable no significa que soy una culera. Como todos ¿Sabes? hacemos cosas moralmente cuestionables. Y fue como de, no, o sea, esto que dicen que soy, no, yo no, o sea, no soy así, ¿no? Porque también a estas personas que ahora hablan mierda de mí, también hice todo esto bonito por ellas, ¿no? Y las apoyé de todas estas maneras. Y entonces tampoco me hace de que alguien intachable porque nadie lo es, pero pues tampoco tengo por qué comprarme esa versión de mí misma que tienen otras personas, ¿no? Sí, no, esa versión, no puedes permitir que esa versión te quite tu autoconcepto y tu Exacto. tranquilidad, güey. Totalmente. Muy bien. Pues ustedes cuéntenos qué han vivido, qué han aprendido en sus procesos. Lo pueden dejar aquí en los comentarios y también díganos si les gusta. Yo tengo esa curiosidad, ¿no? Como qué les gusta más que hablemos en el podcast. ¿Les gustan más los episodios así, como más densos, o los episodios más humorísticos? O tengo una idea. También se nos da el chistecito. Tengo una idea por los números, pero a nosotros lo que nos gusta hacer es intercalarlos, porque no somos, Un poquito de todo, una sí, miscelánea. contenemos multitudes. La verdad. Es que sí. Pero cuéntenos y vamos a ver mi reseña. Mi reseña. Sí. Vamos a ver mi reseña y regresamos. Hacks es la serie con mejores guionistas de la televisión contemporánea. Estoy convencido de ello y les voy a decir por qué. Actualmente, en su cuarta temporada, Hacks es la historia de una compleja, agridulce y frecuentemente tensa relación entre Deborah Vance, una comediante con una larguísima trayectoria y mucho talento a la que la industria no le ha hecho ningún tipo de justicia, y Ava Daniels, la joven, rebelde, transgresora y muy millennial escritora y comediante a la que contrata para ser su guionista. A lo largo de sus 4 temporadas, Hacks muestra el choque generacional entre quienes creen que su experiencia, su conocimiento y su innegable trabajo y talento los colocan más allá del bien y del mal,
Y las generaciones más jóvenes que creen que todo lo que huele a pasado está lleno de misoginia y racismo y lo mejor es enterrarlo y deshacernos de ello para siempre. Este choque generacional es especialmente interesante porque te permite ver los acercamientos de estas dos mujeres que tienen algo en común y es que son comediantes y talentosas, pero que son de generaciones totalmente distintas y que observan lo que sucede en el mundo, los fenómenos sociales de la sociedad contemporánea de maneras pues prácticamente como polos opuestos. Nadie sale a salvo de la crítica de Hacks. Su humor mordaz, ácido, irreverente, ataca a todo mundo por igual y nos desnuda en nuestras incongruencias, en nuestro puritanismo, en la incapacidad que tenemos de mirar y escuchar la versión del otro como digna de ser escuchada, como valiosa y como probablemente verdadera. Pero también, a pesar de las grandes diferencias entre los personajes, el que ambas sean mujeres nos permite ver cómo cuando toda la industria ha cambiado, la tecnología, los modelos de negocio, los efectos especiales, el streaming, etcétera, pareciera que los obstáculos y las violencias que las mujeres en la industria y las mujeres en muchas industrias viven permanecen intactos. Parece que son un poco los mismos. Y si esta descripción les hace pensar en una cosa solemne y como ensayística, me disculpo porque para nada, todo lo contrario, es la serie más chistosa que existe, se los prometo. Es más, me atrevo a decir, probablemente sea la serie más chistosa de la historia. Yo no sé quiénes estén en el cuarto de escritores, pero es que cada chiste es mejor que el anterior. O sea, es una mezcla muy interesante entre el humor más clásico y un humor muy joven, infusionado de referencias a la cultura pop y a las tendencias de las culturas digitales, desde una crítica muy fuerte y muy ruda y hilarante. Y es una historia casi que psicosexual como a la Killing Eve, en el que estas dos mujeres interpretadas magistralmente por Jean Smart y por Hannah Einbinder están verdaderamente obsesionadas la una con la otra. Les juro que no son amigas, no son enemigas, no son amantes, son otra cosa. O sea, no existen una sin la otra, se respiran mutuamente, pero se odian. No se soportan, pero se admiran con una enorme intensidad. Y ver eso en pantalla es delicioso, o sea, le da un drama muy interesante a una comedia que te bombardea chiste tras chiste y de repente te parte el corazón. Además, cada uno de los personajes secundarios está más loco, es más raro y es más chistoso que el anterior. O sea, especialmente el hombre que es aparte el creador de la serie y interpreta al manager de ambas y Kayla, su asistente, es que es una locura. O sea, y lo que me gusta mucho con esta serie es que coquetea todo el tiempo con los límites de lo correcto, ¿no? Y explora el ¿por qué creemos que esto no es correcto? ¿Por qué no podemos bromear con esto? Y si bromeamos, pero siempre de una manera inteligente e interesante, nunca como desde este querer transgredir por transgredir, sino genuinamente explorar los límites y jugar ese juego riesgoso de ver hasta dónde. Entonces, Hacks es la combinación perfecta porque tienes grandes actuaciones, vas a reír de principio a fin, los episodios son breves, duran media hora, pero en lo que ríes y ríes, estás viendo una historia deliciosa, una historia llena de tensión, llena de pasiones y de alguna manera interesante, creo que una historia de amor y de desamor que no está mediada ni por el romanticismo ni por el sexo, sino por la pasión y por la admiración, ¿no? Y como un vínculo que tiene como el centro la pasión por hacer lo mismo y la admiración por lo bien que lo hace la otra persona puede ser tan sólido, tan complejo, tan estresante y tan destructor como una relación de pareja o una relación familiar muy pasional. Las 3 temporadas que ya están completas y la 4ª temporada en desarrollo de Hacks están disponibles para streaming en Max. Necesito que la veas y que me digas qué piensas. Muchas gracias, Luis, por esta reseña tan inspiradora. Sí, sí. Sí fue. Sí, sí. Pues muchas gracias a ustedes que se quedaron hasta acá. Que les gusta, iba a decir el programa, pues sí, que les gusta el show. El programa, la emisión, la transmisión. Y nada, muchas gracias de nuevo a todos los Patreon que nos permiten seguir haciendo este bonito proyecto. Gracias, Pal, a la producción. Gracias, Luis. Gracias, Andrea. Gracias a todos. Nos vemos en una semana. Bye.